Charla de balcón, conversación analítica con principales actores de la vida social, política, empresarial y cultural del México actual. Gracias, Georgina. Bueno, le damos la bienvenida una vez más a otra charla de balcón y como es costumbre en este medio de comunicación, lo ponemos al día con información útil en voz de los expertos. Hoy está con nosotros el ingeniero Alfonso Castillo, abogado, y nos tiene un tema muy interesante que usted va a querer repetir, volver a ver esta charla. Quiero darle primeramente la bienvenida a el ingeniero Alfonso Castillo, abogado, a estos micrófonos de libre pensamiento. Muy buenos días, Carlos Juan. Un gusto poder estar aquí y por supuesto estar en contacto con tu audiencia. Muchas gracias. Alfonso, hay una controversia aquí en nuestra ciudad, en nuestro municipio, un tema que es de sobremesa de todos los hogares, que es, queremos que tú nos ayudes a disipar esa duda, porque seguramente tú tienes más conocimiento sobre el particular. ¿Qué son las finanzas sanas? Bueno, hay muchas maneras de interpretar lo que son finanzas sanas. Evidentemente, el principio básico es no gastarte lo que no ganas, ¿verdad? Pero en el caso del ayuntamiento hay un concepto muy especial que tienes que tener siempre en mente para poder hablar de finanzas sanas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tenemos múltiples necesidades en el ayuntamiento, muchísimas, ¿sí? De tal manera que no hay dinero que alcance, punto número uno. ¿Sí? Punto número dos, que es también muy importante, debería estar perfectamente planeado el gasto para poder ejecutarlo de acuerdo a los ingresos del municipio y aplicar el concepto de que no puedes gastarte más de lo que vas a recaudar, de lo que vas a ganar, porque decirlo en esos términos. Si aplicamos ese concepto, ¿qué son las finanzas sanas entonces para un municipio? Bueno, un municipio, para empezar, no está para ganar dinero. El objetivo del municipio y de la administración pública no es ganar dinero. El objetivo de la administración pública con los recursos económicos es gastárselos de manera adecuada, en forma eficiente y productiva, de tal manera de que se vaya resolviendo los problemas de la comunidad, los problemas sociales. Finanzas sanas, en ese caso, ¿verdad?, es simplemente obedecer a los presupuestos, a los planes de inversión, a toda la óptica de los especialistas que te dicen qué resolver, cuándo resolver, y que tiene ya analizado cuánto va a costar, para que en función de tus ingresos tú comiences a aplicar de manera paulatina el gasto. De tal forma de que no te gastes anticipadamente lo que no has cobrado, de que tú te vayas gastando en el mismo orden y con la misma cadencia lo que tú vas obteniendo como ingreso. Eso serían unas finanzas sanas en el municipio. Ahorita hay algunos conceptos que simplemente no se entienden, ¿no? Ahorros. Suena bien, digo, pero desafortunadamente, ¿cómo puedes hablar de que ahorras cuando tienes proveedores que no pagas? ¿Cómo puedes hablar de que ahorras cuando tienes una cantidad de gente con necesidades básicas en agua, en alumbrado, en drenaje, en muchos servicios que no estás atendiendo? Entonces, ¿en qué estamos ahorrando? Eso es el primer problema. Pero el segundo problema, que es todavía más grave, es esos ahorros, ¿cómo los estás enfocando? ¿Quién está planeando en qué deben invertir los ahorros? Ese es un concepto también muy interesante, porque no se trata de que lo que tú logres ahorrar, primero, sea realmente con un origen válido. ¿A qué me refiero? Que no estés escamoteándole recursos a otros programas, a otras obras, etc. Que realmente tú tengas ahorros en el sentido de que estás eficientando tu gasto. Yo quiero entenderlo así. Esta gente no sabe lo que habla, pero si estás eficientando tu gasto y tú tienes presupuestado gastarte 20 y logras hacer lo mismo pero con 18, ¿sí?, estás eficientando tu gasto, te estás volviendo más productivo. Tienes en caja vamos a decir, en este caso, 2 pesos de los 20 que te ibas a gastar,
Pero eso no quiere decir que los apliques a lo que se te ocurra, no quiere decir que improvises. Tienes un plan que te dice perfectamente cuáles son las necesidades que existen. De tal manera que si todas están cubiertas, siempre en la cola de las proyecciones en prioridades habrá algo en lo cual hay que invertir. Ok, ahorraste 2 aquí, ahorraremos 3 allá, en esta ya no ahorraste, en esta te costó uno más. El chiste es que el balance que tú tengas, si es positivo, lo apliques al proyecto, vamos a llamarlo así, que ve en la cola, que le toca, que no te pongas a andar con tus ocurrencias y improvisando cosas, o viendo en qué inviertes para que salgas en la publicidad de cara a una campaña que está en puerta, ¿no? Oiga, ingeniero, ¿usted cree que se puede llamar y cómo llevan las finanzas sanas con los recursos públicos federales? Si acabamos de conocer por ahí que el tema del presupuesto anual de seguridad federal para el municipio, pues llega como en 2 o 3 administraciones, de acuerdo con lo compruebo, según tengo entendido. ¿Qué es lo que sucede? Ahí dicen que hay ahorros. No, te digo, esas son, ¿cómo se llama? Pues otra vez, ocurrencias, improvisaciones, ponerle un nombre a algo que no es lo que realmente estamos queriendo entender por un ahorro. Un ahorro significa que es un excedente que yo puedo guardar. Y te vuelvo a repetir, el gobierno no tiene excedentes, siempre hay necesidades que cubrir. Claro, ¿cómo va a haber ahorro si tienes una deuda pública? ¿Cómo va a haber ahorro? ¿Cómo va a haber excedentes? ¿Cómo es que nos ahorramos esto cuando hay trabajadores sindicalizados que no se pueden jubilar o que no los jubilan precisamente porque no hay recursos, porque no hay recursos para ello? Inclusive pues hay algunos trabajadores que ya solamente cobran, no van a trabajar. Exactamente. Bueno, es que eso es parte precisamente de una planeación que debería de haber, que tienen que hacer, para saber cómo se sale uno de los problemas del endeudamiento que presenta en este caso la administración pública. Cuando no lo tienes, o cuando se te marcan otras prioridades por eventos publicitarios donde saques la foto de que estás trabajando como parte de tu campaña, bueno, pues en ese momento se trastoca toda la administración, se trastocan todos los planes financieros y al final de cuentas nadie sabe en qué está parado. Hoy en día, hablando de lo que es transparencia, se le ha pedido muchas veces que nos informen precisamente cuáles son los pasivos reales programados en el tiempo con vencimiento de cartera que existen en el municipio. Es la fecha en la que no lo podemos recibir. Sí, ya acabamos un ejercicio, ya acabamos el segundo ejercicio y los señores, no sé si lo tengan claro, pero lo que sí sé es que no lo quieren mostrar. ¿Qué es tu cartera de vencimientos que traes con tus pasivos? O sea, la antigüedad de tus pasivos. Para que realmente podamos hablar de finanzas sanas. Porque el problema no es deber dinero. Pero si tienes dinero y sabes que lo tienes que pagar en 30, 60 y 90 días, y no haces las reservas para pagarlo en tiempo y forma, pues eso no son finanzas sanas. El decir no te pago y tengo dinero en el banco, ¿sí? Eso no son finanzas sanas. Eso es precisamente entorpecer la vida económica del ayuntamiento. Si tú contratas algo, tienes que pagarlo en tiempo y forma. No contrates más de lo que puedes pagar. Y si llegas a tener, vamos a ir sobrantes, ahorros, como ellos dicen, bueno, pues aplícalos donde deben ir. ¿Y dónde deben ir? Ahorita tocaste un punto muy interesante. Tenemos gente que está esperando su jubilación y que sigue cobrando sueldos, ¿verdad? Porque no la pueden liquidar. ¿Sí? O sea, es absurdo, totalmente absurdo, ¿no? No resuelves un problema y dejas que la vida marche. ¿Hacia dónde? Cada vez la bola de nieve se va a hacer más grande y va a llegar un momento en que no la vas a poder esquivar. Ahora, fíjate nada más
el concepto de finanzas sanas. Es un absurdo totalmente de que nosotros a principio de año se dan, por ejemplo, algunos beneficios para la gente que paga todo el año. Eso está bien, para la gente, por supuesto. Pero ¿qué sucede? Tú estás cobrando, hablando precisamente de los cambios de gobierno, tú estás cobrando por adelantado parte de un ejercicio que ya no te toca ejercer. No sé si logro explicar. Cuando tú vas a estar en el gobierno hasta agosto, fin de agosto, y entregas tu administración para que en ese año todavía está septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses, estás hablando que una tercera parte del año, si tú ya la cobraste por adelantado, ya la dejaste sin recursos. Eso, tener ese dinero por adelantado, cuando sabes que no lo vas a poder ejercer en tiempo y forma con la responsabilidad que debías de tener con ese tipo de adeudos o ese tipo de compromisos, pues eso no es sano, de ninguna manera, ni para el cambio de administración tampoco. ¿Sí? Entonces, te digo, es lamentable que a estas alturas nosotros no podamos ver en las cuentas públicas cuáles son exactamente los pasivos que tienen, ¿sí? Y la antigüedad de los mismos. Y los compromisos, tiene una cantidad de compromisos laborales, el ayuntamiento terrible, es un tema que hay que revisar con cuidado y hay que ver cómo se va a arreglar. Porque van embargo tras embargo tras embargo, ¿verdad? Y la gente simple y sencillamente exigiendo sus derechos y dejando que esa bola, te digo, cada vez se haga más grande, ¿verdad? Tienen obligaciones legales que no se pagan y ahí va creciendo la bola de nieve. Entonces, esos no son finanzas sanas, esos no son ahorros, eso es simplemente, como en el mejor de los tiempos, entró tanto y salió tanto, ¿en qué? Sabrá Dios, güey, entró lo que salió. Oye, ingeniero, las finanzas sanas están ligadas o deben estar ligadas con el plan de desarrollo o el POI, el programa anual de operación. Claro. ¿O cómo? No, es fundamental, es fundamental. Tú no puedes, son dos bases, tú no puedes hacer un programa operativo anual, famoso POA, sin saber cuánto vas a ingresar ni cuándo lo vas a ingresar. Una vez que dices, voy a tener tanto dinero mensualmente, entonces tú puedes hacer un programa, planear un programa y decir, a ver, mis obligaciones, mis costos fijos cubiertos, ¿cuánto quedó? Tanto. ¿Qué se puede hacer con tanto? A ver, proyectos prioritarios, necesidades prioritarias de la población, aplíquese. Oye, que lo podemos hacer en 3 meses, no, espérate, pues no lo vamos a poder pagar en 3 meses, prográmalo porque lo vamos a tener que llevar a 6 meses. O no lo empiezas, o negocias realmente que quien se va a dedicar a hacer ese trabajo te lo haga en el lapso de tiempo que tú sabes que lo vas a poder pagar. No Claro. sé si lo voy a explicar. Oye, entonces ya debe de dejar de ser un mito, debe ser una realidad el ser garante de un plan de desarrollo, si es en una administración pública del gobierno municipal, de esos 3 años. No nada más que sea la obligación de presentar una plataforma o un proyecto para llevar a cabo durante esos 3 años. Debe haber un plan de desarrollo que se debe observar, pero eso no lo hemos podido ver. Mira, fundamentalmente lo que en la administración se hace es tú revisas tus gastos anuales, haces tu ponderación, revisas qué sí y qué no, qué recortas en costo fijo, qué puedes programar para gasto, qué vas a programar para inversión. Y con eso se trabaja. Desafortunadamente, te digo aquí, de un año a otro año, simple y sencillamente no hay números. Entonces, ¿qué pasa? Vas viviendo la vida día con día. Te urge dinero porque sabías que lo ibas a pagar, pero por X, Y, Z no lo programaste, andas viendo cómo y andas hablando con el gobierno estatal y andas pidiéndole favores al gobierno federal, etcétera, de tal manera que los recursos te lleguen en forma anticipada para cubrir esos gastos. Eso es un ejemplo típico. Otro ejemplo que también es muy claro, y ahorita bueno, se juntan dos cosas, es precisamente el cobro por anticipado de los impuestos del año que entra a las empresas, se los cobras por anticipado este año para cubrir tus obligaciones. ¿Y qué pasa? El hoyo que traes este año lo vas a cubrir, pero ¿con qué lo cubriste? Con recursos del año que entra.
Eso no puede ser sano. Y el año que entra, ¿qué va a pasar? Vas a tener que hacer lo mismo. Lo vas arrastrando, lo vas arrastrando. Exactamente. Entonces, eso no puede ser sano, eso no es sano. No es un ingreso, bueno, los problemas que hemos vivido hoy con el ayuntamiento y con Arcelor, no es un ingreso que puede ser programable. Depende de que tú des un beneficio a las empresas para que las empresas te digan sí o no. Sí me conviene el beneficio o sí puedo porque tengo la capacidad financiera para hacerlo. Igual sí me conviene el beneficio, pero no tengo la capacidad financiera para hacerlo y no lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasa con el gobierno? Que no tiene un ingreso realmente que pueda él estar seguro de recibir, pero sí tiene un gasto que cubrir. Y me dio mucha risa cuando lo oí, ¿no? Porque dicen, bueno, todas las finanzas se han cubierto de acuerdo a las necesidades que se tiene, hablando del gasto municipal, ¿sí? Pero tú te le quedas bien y dices, oye, sí las cubriste sin recurrir a ningún banco. Espera, primera mentira. Sí recurriste a los bancos, pero por tu nivel de apalancamiento y endeudamiento dijeron que no lo puedes hacer. ¿Sí? Esa es una verdad. La otra verdad, ¿sí? ¿Cuál fue? Sí cubriste, sí, pero te tardaste enero, febrero, marzo para cubrir nóminas y cubrir obligaciones con tus empleados. Eso es ilegal, eso es incorrecto, eso no es ser un buen administrador. Eso no son finanzas claras. No, por supuesto no. Ni sanas ni claras, ¿eh? Ni sanas ni claras. Desaparecerle de la nómina a la gente un mes. Espérame, ¿por qué? ¿Y cómo califica, ingeniero, ese intento de incrementar el ingreso de los impuestos a través de la contratación de una empresa foránea que fue Impuestos Tax o la compañía, no sé, algo así de Guanajuato? ¿Cuál es su percepción en ese sentido? Es necesario definitivamente tener, porque eso sí es parte de unas finanzas claras, es necesario tener actualizado, ¿sí?, el catastro de nuestro municipio. Es necesario tener perfectamente claro todas las cosas que de manera irregular se han construido, ¿sí?, porque esas cosas requieren servicio. Esa gente requiere los asentamientos irregulares, pues, para acabar pronto. Para acabar pronto, ponle así. Es más, esos asentamientos irregulares, como primer objetivo, ¿sí?, es regularizarlos para que, para que aparezcan en el padrón de ciudadanos y con eso tú tengas acceso a mayores beneficios o mayor parte del presupuesto federal y estatal. Esa es una parte. Pero por otra parte, tú la recaudación tienes un beneficio de acuerdo a las formas del manejo de los recursos públicos federales. Sí, pero también en función de la cantidad de gente que tú tienes en tu municipio, es el volumen de ingresos o el volumen de dinero que van a direccionarte a tu municipio. ¿Sí? O sea, son las dos cosas. Pero te digo, lo importante nada más es quién debe tener servicios, pues quién los paga. Eso es parte de una justicia. Si tú estás pagando tus servicios, tú tienes derecho a exigir que se te den. Pero si tú ni siquiera tienes forma de pagar los servicios porque no estás inscrito en ningún patrón catastral, nadie tiene control si tienes agua, si tienes drenaje, si tienes alumbrado público, no sabemos qué tenemos. Ni el control del cobro de esos impuestos, entonces. Porque también se viene, ha venido surgiendo mucho ese tema de que cobran, pero ¿cómo cobran si no tienen escrituras? ¿Cómo cobran ese impuesto? Se les asigna un número de registro totalmente, vamos a decir, apócrifo, pues llámale apócrifo, pero más que otra cosa, vamos a decirlo, totalmente improvisado, ¿sí?, para que pague. ¿Qué se hace con ese dinero? No lo sé, lo desconozco. No hay, debe haber registros como ingresos, como otros ingresos por catastro o como cuentas nuevas, pero como es totalmente obscura la administración, no sabemos. No sabemos. Igual, y esto está malo decirlo, pero lo sabemos de esta administración y de las anteriores y de todas las administraciones, que no es novedad que llego y te cobro 10 pesos, meto la tesorería 5, me guardo 5, se acabó. Eso no es ningún secreto.
sabemos que durante muchos años en catastro ha sido una práctica común. Luego los problemas que tienen es que el contribuyente sí trae un recibo de que ya pagó y lo pagó de 10 pesos y tú tienes el ingreso de caja, si bien te va, por 5. Y los otros 5, si tuviste como ciudadano el cuidado de guardar tu recibo, qué bueno, pues espérame tantito, yo ya pagué tanto. ¿Sí? Oye, que no está aquí, ese ya es tu problema. Yo vine y te pagué tanto. Y dejarlo en eso. Pero muchas veces la gente no tiene el cuidado de guardar esos recibos por lo que tú quieras, o no los encuentra, etc. ¿Sí? Y se le exige el cobro doble porque un mal funcionario no hizo el ingreso a la caja de manera correcta. ¿Y eso por qué es? Porque no tenemos precisamente nuestras cuentas de catastro perfectamente claras, perfectamente transparentes, de forma objetiva, y que puedan ser revisadas por cualquier persona, fundamentalmente ellos que son los responsables. ¿Sí? O sea, es una administración, vamos a decirle, un cuanto tanto improvisada. Saben de dónde van a sacar el dinero, se manejan de forma desesperada por tratar de hacer que crezcan los ingresos, ¿sí? Sin darse cuenta precisamente de muchos problemas que acarrea. ¿Por qué? Ok, tú estás en un asentamiento regular, vamos a olvidarnos de la parte social un momento, ¿sí? Porque hay gente que con la parte social es obvio, pero hay gente que especula con esa parte social y que nomás anda, ellos mismos generan los asentamientos irregulares para después quedarse con los terrenos de forma inapropiada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos viendo, en el momento que tú, por cobrar un impuesto, regularizas algo que evidentemente sabes que está mal, si regularizas algo donde sabes que no puedes llevar servicios de ninguna manera, pues es un acto de corrupción total. Malo que se haya hecho el asentamiento irregular, pero peor que tú lo regularices sabiendo que no puedes cubrir las necesidades que son tus obligaciones con los ciudadanos. ¿Y todo por qué? Por unos cuantos pesos, que ni siquiera estamos seguros de que entraron completos a la tesorería. Entonces, bueno, pues ahí comienzas a ver que tus famosas finanzas sanas tienen todas las entrañas muy enredadas, muy podridas, diría yo. Entonces, ingeniero, para darle solución, ¿cuáles son las alternativas? Buscamos siempre que se transparente pues el ejercicio de los recursos públicos. ¿Cómo se gastan el dinero? Y se nos olvida que también es muy importante ver de dónde sacas el dinero. Te mencionaba ahorita un acto de corrupción que todos conocemos, ¿no? Le cobro 10 al ciudadano, 5 para la caja y 5 para el ganador. Ahí hay una fuente de corrupción terrible, ¿sí? También tenemos que supervisar y transparentar los ingresos. ¿Qué significa eso? Porque además es parte de la justicia. Tenemos que ser equitativos en la aplicación de la ley para todos los ciudadanos. Oye, si tú pagaste tu agua en tiempo y forma, todos los meses, como te la van cobrando, porque hablan de agua, igual hablamos de catastro, y de repente un buen día dicen, necesitamos dinero, borrón y cuenta nueva, págalo, al 50, al 70%, nos olvidamos de recargo. Pues sabes que yo como ciudadano, si me gustara tener problemas, diría, no le pagues, en unos 2, 3 años a alguien se le va a atorar la carreta, o en unos meses, y entonces van a dar descuentos especiales, como en las tiendas, ¿no? Oye, ¿hay que regalar en Navidad? Pues sí, hay que regalar en Navidad, ¿no? Es una costumbre que tenemos. Pero hay mucha gente que dice, vamos a esperarnos enero o en febrero porque las cosas van a bajar de precio. Nada más cierto. Y lo hacemos. Bueno, también eso le hacen a la administración. La gente muchas veces no paga porque sabe que al final de camino le vas a dar una concesión especial, ¿sí? Por su incumplimiento tiene una concesión especial que no le diste al ciudadano que te privilegió cubriendo sus obligaciones. Sí. Entonces todo eso hay que irlo arreglando, ¿no? Pero hay que arreglarlo desde la base, hay que reconocer dónde están los problemas y arreglarlos. Para regresar a la pregunta, porque me fui por otro lado, yo creo que sí es necesario tener actualizado nuestro catastro y sí es necesario saber en términos reales
cuánto cuesta un metro cuadrado en una colonia porque tiene calles, porque tiene alumbrado, porque tiene drenaje, porque no le falta el agua. Solo así podemos ser justos. No podemos cobrarle lo mismo a una persona que no tiene calles asfaltadas, a una persona que no tiene drenaje, aunque tenga, no sé, el doble de metros cuadrados que tú puedes encontrarte una casa normal aquí en, ¿qué te digo?, las 600 en pie de casa. No se lo puedes cobrar. ¿Sí? Primero, si no lo tiene, es porque tú no se lo has querido o podido dar. Y segundo, si está en un asentamiento irregular, ¿verdad?, independientemente de revisar la parte, vamos a decir, social, es porque no tiene los recursos para hacerlo. Pero tu gobierno sí tienes la obligación de darlo, siempre y cuando esté regularizado el predio. Y para romper ese círculo vicioso, lo primero es precisamente revisar qué se debe regularizar, qué no se debe regularizar, qué de lo que se regulariza entra en un plan de desarrollo urbano donde tarde o temprano vas a poner agua, drenaje, calles asfaltadas, banquetas, etcétera, 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 etcétera. Claro, pero en principio hay que frenar los asentamientos irregulares, esas colonias que se inventan con la venta solamente de huertas a algunas gentes, y habría que empezar prevenir, o sea, no dejar que sigan creciendo los asentamientos irregulares por algunas gentes que llevan agua a su molino, sino que debe haber más brazo fuerte de parte de las autoridades para que no siga caminando esta anarquía en el desarrollo urbano de nuestra ciudad. Dicho de esa forma, sí, así debe ser. Ahora, pensándole un poquito mal, ¿qué es lo que sucede? Para tener ingresos, ¿qué hace el gobierno municipal? ¿Qué hace? Autoriza que se vendan lotes. Autoriza. Oye, que yo no autoricé nada, que tráeme un papel donde diga que yo autoricé. No, simplemente eres omiso, te haces tonto. ¿Sí? En su momento se presentó un plan donde tú deberías de haber comentado a los ciudadanos que muchos de ellos ponen en riesgo el patrimonio de su vida con esas compras de terrenos, ¿sí?, para decirles, oye, si esto no tiene un permiso del ayuntamiento para ser notificado, no vas a poder escriturar. Segundo, esta colonia, de acuerdo a los planes de desarrollo urbano de nuestro municipio, no va a tener agua hasta el 2030. ¿Sí? Pero como todo eso, primero no existe, y segundo no es conveniente para la bolsa, con tus finanzas sanas, ¿verdad?, pues dejas que las cosas se den. Y ya después andas viendo cómo los regularizas para darles un numerito que con ello comiencen a pagar impuestos, y ahí vamos viendo cómo nos arreglamos. O sea, es muy triste, pero eso es lo que pasa. Y te digo, muchas de esas gentes sí ponen en riesgo su patrimonio, mucho o poco, pero lo ponen en riesgo, sin saber que están comprando algo que simplemente hay que esperar que alguien de alguna administración buenamente les quiera escriturar. ¿Sí? Con un programa, por supuesto, de gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces, el gobierno paga los platos rotos, alguien administra vamos a decir, la ilegalidad, ¿sí?, y la anarquía es rampante por toda nuestra ciudad, ¿verdad? O sea, así está nuestro municipio completito, ¿eh? Qué barbaridad, pues esto de las finanzas públicas se nos ha llevado a mucho más otros rincones escabrosos que hay que caminar, pero por supuesto que todos estamos obligados a participar para ir poniendo orden en cada uno de nuestros hábitos y costumbres. Fíjate que hay una regla administrativa que después de muchos estudios y muchas horas de trabajar ahí en unos diplomados, que te la dicen y es muy sencilla, es orden, planeación y control. Si tú no tienes orden no puedes planear, y una vez que planeas asegúrate de que estás controlando que las cosas sigan ordenadas y estén desarrolladas de acuerdo a un plan. Si no lo haces así de sencilla es la regla, no se ha anulado. Eso es lo primero que tiene que entender cualquier autoridad en todos los niveles. O sea, es
En la casa, Dios mío. Claro, es la regla de oro que hoy nos regala el ingeniero Alfonso Castillo. Esos 3 pasos que debes de llevar en tu vida son los que hay que hacer en la administración pública y hay que hacerlos en su vida cotidiana. Por eso tenemos que ir todos de la mano y sobre el mismo cauce. Vamos con el mismo rumbo porque necesitamos no solo transparentar nuestra economía, sino la de nuestra comunidad. Ingeniero, pues nos ha dado mucho gusto platicar con usted. Al contrario, un placer como siempre. Espero que esto le ayude un poco a la gente a visualizar el problema en el que estamos metidos como ciudadanos de este municipio. Y como siempre, quedo a tus órdenes, tú me dirás. Muchas gracias, pues los temas, como ya lo hemos dicho, siempre son vastos y habremos que irlos recorriendo uno a uno, aunque no son muy bonitos, pero tenemos que irlos descubriendo y buscando la manera de armonizar. Ingeniero, muchas gracias, le reitero pues nuestro agradecimiento por compartirnos su experiencia y su conocimiento para todos nuestros amigos de Noticias LZC. A tus órdenes, aquí estamos como siempre. Gracias, muy amable. Así llegamos al final a esta charla de balcón con el ingeniero Alfonso Castillo, abogado. Soy Carlos Juan Méndez. Hasta la próxima.